a escuchar a través de esa grieta de lo increado. Viegas. Viegas. Atento, Viegas. Cuidado. Hey, atento. Programa número 43. De la grieta de lo increado. Con la participación especial de nuestro caballero hidalgo de la Mancha, el doctor Von Viegas, directamente desde las estepas rusas a la ciudad de Rosario, Argentina. ¿Cómo le va, don Viegas? Don Chinaski. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo arrancamos, Lo veo contento. Como que hubiese sufrido mucho esta tarde y después una eclosión así de felicidad y alegría. Yo diría que la parí, más que la sufrí, la parí. Sí, directamente. Ahora estoy en un estado de éxtasis después de todo el sufrimiento de este mediodía. Y estamos hablando específicamente... Próximo tema de la grieta de lo increado, ¿por qué la selección argentina nos hace sufrir tanto siempre en todos los mundiales? Porque tiene que ver con nuestro inconsciente colectivo como nación, Viegas. Probablemente. Estamos hechos para sufrir por ahora. Pero bueno, pasamos. En este momento En estos momentos se está terminando de definir con quién vamos a jugar. Uh-huh. Aparentemente, en este momento estamos jugando con Bélgica. ¿A usted con quién le gustaría ganar? Jugar. Jugar y ganar. A mí me gustaría jugar y ganarle. Ya estoy como loco, ya quiero llegar a la final. A Estados Unidos, por supuesto. Estados Unidos. Sí. Bien. Estamos en mes del mundial. Bélgica lo único que tiene es Tintín, nada más. No, y Tintín. Nada más. Y un gran número 10 de allá del Mundial 90, Keulemans. Jugadorazo de Bélgica, que lo recuerdo. Así es. Yo juntaba las figuritas en esa época. Perdón, ¿y el doctor Néstor Berlanda? ¿Quién? Berlanda. ¿Lo conoce? Berlanda. Anda. Berlanda. ¿Dónde también. anda? Conductor de este programa también, médico psiquiatra, amigo Berlanda. de la casa. Exacto. Lo perdimos nuevamente a Berlanda. ¿Y dónde está? No sabemos. Esta vez sí que no tengo la más mínima idea de dónde está. No anda ni por el mundo subterráneo, ni el no está mundo haciendo, superior. Ni silencio está haciendo Berlanda. No sé dónde está. Bien. Perdimos el rastro. Es una nueva capacidad que tiene el doctor Berlanda de no figurar siquiera en los radares ahora. ¿Qué le parece? Decía que estamos en el mes del Mundial. Viegas, le quiero mandar un abrazo grande y fuerte a los hermanos mexicanos, uruguayos y chilenos que han quedado afuera. También he sufrido con ellos. Así es. Esperemos poder llevar adelante nosotros la bandera latina. Quiero jugar la final. Viegas, ahí está, gol de Bélgica 2-0, bien, prácticamente está, confirmado. Entonces, podríamos decir que este sábado jugamos a las 13 horas con Bélgica. ¿Qué te parece, Cristian? Bien. ¿No? Cristian hace que no con la cabeza. ¿Más difícil que Suiza? Sí, más difícil que Suiza. Para los que nos escuchan en el futuro en YouTube, ya sabrán. A ver. Si le ganamos y más a Bélgica menos, cuando o no. este programa esté en YouTube, el Mundial habrá terminado tal vez unos siglos. Ya debe estar por el Mundial de Rusia, a lo mejor. Así es. Muy bien. Hoy teníamos entonces la segunda parte. Hemos agitado bastante el Facebook desde anoche. Usted lo había agitado. Y el doctor Berlanda, que es el especialista, no ha venido. El tema es la vida de Carl Gustav Jung, su psicología analítica, algunas de las cuestiones que no son muy conocidas por el público en general, como las que fuimos
comentando en nuestro programa pasado. Por ejemplo, que su método, digamos, y muchos de sus intereses que lo acercó también a la mitología, a la historia de los símbolos, la religión y demás, tenían que ver con experiencias personales de él, quizás más que el trabajo con sus pacientes, que también, obviamente, eso va a ser muy importante, pero ya de joven, digamos, al tener estas experiencias que podemos denominar, entre comillas, paranormales. Habíamos comentado aquella mesa de nogal que se partió sola. ¿Cómo hacía el ruido para los que nos escucharon? Cierto. A ver si... ¡Pam! Exacto. Así hacía ahí usted? La mesa de nogal. O después, en una de las... Cuando ya estaba colaborando con Sigmund Freud, en una, digamos, discusión que hubo respecto justamente a este tipo de sucesos, diríamos, límites, donde Freud los rechaza completamente con algunos manifiestos así muy superficialmente positivistas, bien materialistas, con este tipo de argumentos, y entonces el enojo de Jung hace, aparentemente, según nos cuenta en su libro sobre recuerdos, sueños y pensamientos, una nueva de estas manifestaciones, donde se escucha un ruido también en la biblioteca, y donde vuelve a ocurrir este ruido, aparentemente no se sabe causado por qué, pero en su fuero íntimo Jung cree que ha sido causado por su inconsciente, digamos, por su propio enojo, al ver rechazadas, digamos, este tipo de fenómenos por el mismísimo Freud, ¿no?, que estaba ahí presente. Hablamos un poco entonces de la ruptura, hablamos un poco de sus primeros años como médico, y sus acercamientos, digamos, más que al fenómeno religioso, al fenómeno gnóstico, ¿no? Sí. Incluso él usaba ya de adulto, digamos, y hacia el final de su vida, un anillo con un símbolo gnóstico. Es decir, que sabemos también que construyó una torre, la torre de Bollingen, donde realizaba meditaciones y demás. Exacto. Y bueno, va a enfatizar Carl Jung la imposibilidad de dar una respuesta terminante acerca del método analítico psicoterapéutico ideal. Va a decir que la terapéutica en cada caso es distinta, que la curación debe surgir del propio paciente de manera natural, y en ese sentido por ahí también se aleja un poco de Freud. Dice que el tratamiento psicoanalítico, psicológico, sería en realidad en definitiva un diálogo entre dos personas que se interrelacionan, que influyen mutuamente. Se eliminaría de este modo un hipotético desequilibrio en favor del médico sano, digamos, entre comillas, frente al paciente enfermo, entre comillas, al cual se le va a aplicar una determinada metodología, y ello requería por parte del terapeuta alcanzar la madurez suficiente como para afrontar una psicoterapia, así como una apertura a toda expresión cultural que incluya la diversidad de lo humano. Aquí entra entonces todo su interés en el tema del simbolismo, la mitología, la gnosis y demás. Vamos a hacer una especie de raconto histórico. La obra conocida de Jung fue escrita, digamos así, son todos los libros publicados durante su vida, fue, digamos, la vasta obra conocida por Jung, pero en realidad la obra, todo el trabajo de Jung fue gestado, si se quiere, durante un periodo de aproximadamente 16 años, que fue desde el año 1913-14, que fue el año en que él se distancia con Freud y se retira de la vida pública, si se quiere. Recuerda que en ese periodo era un periodo que estaba sucediendo la Primera Guerra Mundial, y donde de alguna manera el mismo Jung lo dice, que él se
sumerge en una etapa de confrontación, digamos, o de descubrimiento de su propio inconsciente. Es este periodo donde escribe el famoso libro rojo. El famoso libro rojo, que fue publicado en el año 2009, en realidad fue escrito entre el año 1914 y 1930, donde él estaba retirado y se dedicaba prácticamente a escribir y a sumergirse en las profundidades de su propia psique, si quiere. Muchos autores tienen la hipótesis de que lo que ocurrió en esa época fue lo que hoy se podría decir que fue una especie de brote psicótico. Este es el periodo donde desarrolló sus principales teorías, justamente. Claro, exactamente. La del inconsciente colectivo, por mencionar alguna de ellas, la de los arquetipos, también muy conocida, o tipos psicológicos, el concepto del proceso de individuación. Después usted, si quiere, puede desasnarnos un poco más sobre esos conceptos, y donde prácticamente transformó la psicoterapia de una práctica preocupada por el tratamiento de la patología en un medio diferente, digamos, de concebirla a la psicoterapia, más bien como un medio de reconexión con el alma y de recuperación del sentido de la vida, ¿no? Entonces, como usted dice, en el corazón de este esfuerzo estuvo este legendario libro rojo, que se sabía que existía, digamos, un voluminoso libro encuadernado en cuero rojo, claro, por eso se llama así. En esa época él escribía en unos libros, que eran los libros negros. Eran unos tomos donde él tomaba sus apuntes y a posteriori los volcaba, digamos, como que los pasaba en limpio en el libro rojo. Él, digamos, para él era el libro rojo justamente por eso, porque la carátula estaba encuadernada de color rojo. Uh-huh. Pero era el libro primero, en realidad. Claro. Hay un libro que se conocía, por ejemplo, también muy, muy extraño, misterioso, que era los 7 escritos, o algo así. ¿Cómo se llamaba? Los 7 sermones. De los sermones, bueno, ese los 7 sermones, que digamos de alguna manera tiene relación con el libro rojo, pero este sí, digamos, fue un libro que dio a la luz. Y después conocíamos algunas cosas por su propio libro autobiográfico, ¿no? Donde él llegó a decir que los años en los que persiguió esas imágenes interiores, o esta metodología de perseguir imágenes interiores, fue el momento más importante de mi vida, escribió. Todo lo demás se deriva de ello, ¿no? Comenzó en aquel tiempo, dice, y los detalles posteriores apenas importan nada. Mira lo que llega a decir, ¿no? Es como que toda la racionalización, la teorización que hace posteriormente para el medio académico, para el mundo justamente universitario, el mundo científico, es nada, ¿no es cierto? Es nada comparado con lo que él vivenció, ¿no? Lo que es su vivencia prácticamente gnóstica, ¿no? En esa confrontación con ese mundo interior y exterior al mismo tiempo, ¿no? Llega a decir eso, ¿no? Los detalles posteriores apenas importan nada. Y también dice: mi vida entera consistió en la elaboración de lo que había irrumpido progresivamente desde lo inconsciente e inundado como una corriente enigmática y amenazando con desbordarme, ¿no? Cuando dice amenazándome con desbordarme, acá le hago una pregunta, ¿no? ¿Estamos hablando de una crisis psicótica del autor? Justamente, creo yo que él pudo mantener, si quiere, la cordura de alguna manera, pero podríamos decir que desde el punto de vista clásico pudo haber sufrido una crisis psicótica, es decir, él escuchaba voces y tenía visiones en esa época. Eso es lo que ustedes todos los días ven en el hospital psiquiátrico aquí, por ejemplo, en Rosario, ¿no? Si usted va, tiene que ir a la guardia, le van a dar una pastillita y bueno, después charlamos. Y las voces van a desaparecer. Entonces él estaba momentáneamente, él venía experimentando todo eso y se dedicó a escribirlo. Fue una época de reclusión donde él escribe, que es lo que podemos decir es el núcleo central, el corazón de la obra. Y justamente él no se puso límites ni nada, se puso a escribir
y reflejar y a pintar también. En el Libro Rojo hay muchas pinturas fantásticas, increíblemente fantásticas. Y la preocupación que él tenía, recordemos en el programa anterior lo habíamos dicho, él era muy responsable, tenía un sentido ético muy grande y él no podía dejar pasar estas imágenes que se le venían sin tratar de decodificarlas, de tratar de entender de qué se trataba. ¿Se sabe, digamos, cuál era el método? O sea, cuál que es una pura, digamos, meditación, esperando que lleguen imágenes inconscientes. Él lo denominaba imaginación activa. Eso de la imaginación activa, ¿cuál es? ¿En algún lado lo describe? Él siempre dice que fue visitado por dos figuras. Una de un anciano que identificó con el nombre de Elías, y luego una mujer joven que se llamaba Salomé. Elías es el que posteriormente Jung rebautiza como Filemón, que fue él muchas veces en el libro que usted mencionaba anteriormente. De los 7 sermones. Claro. Fue prácticamente, podemos decir, como una escritura automática. Él escribía todo lo que le era dictado por Filemón. Entonces les decía, él tenía esta preocupación y él sabía muy en su interior, ya él, imagínense que él nunca era como una especie de bicho raro para la ciencia del momento, no era muy querido. Encima antes lo defendía Freud, que tampoco era muy querido en esos primeros momentos. Claro. Imagínense si él salía a decir y a sacar a la luz todas estas cuestiones que estaba él analizando. Entonces por eso se recluyó y lo escribió, y tenía estricta orden de que nadie lo pudiese ver. De hecho, hasta que fue publicado el Libro Rojo, claro, recordemos, muy poquita gente 60 años o más. Bueno, de hecho, desde el año 61, que es la fecha de la muerte de Jung, estuvo en una caja fuerte, y sus descendientes, en especial su nieto, nunca fueron proclives, digamos, a que eso saliera a la luz. No, porque justamente, como él decía, no estaba, digamos, escrito, narrado, pensado desde un punto de vista científico, en cuanto a las formalidades científicas que se requiere para publicar un libro. Entonces lo que él justamente hace es plasmar en ese Libro Rojo, que también fue escrito, si pueden ver las imágenes, después vamos a poner alguna, lo hizo a mano con una letra tipo gótico. Sí, muchos coinciden en decir que, para uno medio distraído, parece un libro de la Edad Media. Como esas miniaturas iluminadas de la Edad Media, ¿no? Exacto. Entonces decía que él ahí vuelca todo, y posteriormente, luego del año 30, es donde él empieza a desarrollar su obra conocida, porque eso permaneció oculto, ¿sí? Con términos científicos, buscándole la forma científica a las narraciones, a sus libros. Claro. Y ahí donde se empieza a conectar a desarrollar los conceptos de inconsciente colectivo, de arquetipos, de sincronicidad. Claro. Bueno, él mismo lo dice en su autobiografía, ¿no? Que esto que permaneció oculto hasta el año 2009, esa fue la sustancia y el material para más de una sola vida. Y todo lo posterior que él escribió fue meramente la clasificación externa. Ahora entendemos mucho más lo que significó esto, ¿no? La elaboración científica, dice él, la integración en la vida. Pero el inicio luminoso que contenía todo eso fue entonces, dice, fue en aquel momento, entonces, en ese periodo que, como usted dijo, va entre 1914 y 1930, y donde fue volcando todas estas imágenes, esa imaginación activa, las voces que escuchaba de estos seres como guías chamánicos, ¿no? Como verdaderos guías del alma, como en este caso Filemón, y demás. También aparece mucho una serpiente negra, ¿no? Que aparece mucho en las ilustraciones y en los episodios de sueños oníricos o en las visiones del psiquiatra. Y llegando, digamos, a escribir este voluminoso libro que tiene 205 páginas, ¿no? En un texto de caligrafía, como usted dijo, a mano, de Jung, con impresionantes pinturas. De ellas hay 53 páginas que son imágenes completas de pinturas, de sus visiones. 71 páginas contienen texto,
todo caligráfico, como en esas viejas miniaturas medievales, y 81 imágenes y páginas son puro texto caligráfico, ¿no? Es una obra que trae a la mente aquellos manuscritos como el libro de Kells en Irlanda, o los libros proféticos de William Blake, ¿no? Efectivamente, digamos, este contenido recién a partir de ahora, digamos, puede ser analizado por los analistas junguianos, ¿no? Qué cosa increíble que tantos décadas después de la muerte del fundador de la psicología analítica, ahora aquellos psicólogos analíticos pueden comenzar justamente a analizar dónde empezó todo, verdaderamente todo ese espacio luminoso donde todas sus teorías, que como él dice, no son más que una clasificación externa, y que no pueden representar seguramente la vivencia, casi como ocurren muchas experiencias en estados no ordinarios de conciencia, donde es muy difícil, digamos, pasar en limpio o con palabras, y mucho menos palabras científicas, lo que se vive ahí, ¿no? Entonces estas fantasías, por llamarlo de alguna manera, que se le presentaban a Jung, primero entonces las escribía en sus libros negros, los Schwarzes Buch, y después los transcribía al Rotes Buch, al libro rojo, ampliado con ilustraciones. En una de ellas aparece incluso este personaje, esta figura que usted mencionó, Filemón, ¿no? Que representaba el conocimiento superior y que se comunicaba a través de imágenes míticas, ¿no? Obviamente que estas imágenes no parecían provenir de la propia experiencia de Jung, aparentemente, ¿no? Él las interpretó desde un primer momento como productos del inconsciente colectivo, que, digámoslo de una vez por todas, no es más que la versión cientificista y racionalista de algo que los griegos, como dijimos muchas veces ya acá en este programa, ya conocían con el nombre de Anima Mundi, o el alma del mundo, o los griegos llamaban psique tu cosmos, la psiquis o el alma del cosmos, ¿no? Yo creo que ahora es un momento, quizás no sea casualidad, que el libro rojo de Jung vea la luz y que salga de su encierro durante tantas décadas en esa caja fuerte en Suiza, porque en esta época, ¿no? Que pasa en esta época donde parece como que de a poquito, así como le fuimos colocando, hablo siempre del espíritu occidental, ¿no? Primero le colocamos alma a las mujeres, tardíamente a los indígenas, a los negros, y ahora parece que estamos queriendo volver a colocar alma al mundo, ¿no? Y al cosmos en su conjunto, en esta mutación que se está produciendo en la conciencia colectiva occidental, ¿no? Y entonces aparecen los Rotes Buch, ¿no? Los libro rojo, que habían los herederos de Jung se habían negado a autorizar la publicación del libro hasta el 2001, ¿no? Permaneciendo inaccesible. Se dice que antes de esta fecha solamente alrededor de 12 personas nada más en todo el mundo lo habían visto. Entre ellos el historiador Sonu Shamdasani, no lo dije mal, el apellido es Shamdasani, un empleado de los herederos de Jung y su asesor en el manejo del material inédito, y Stephen Martin, un analista junguiano, que conjuntamente crearon la Fundación Filemón, justamente con el fin de facilitar la publicación de las obras inéditas. Ahora que el libro rojo ha sido digitalizado y salió por primera vez en 2009, y rápidamente, gracias también a la gente del Malva y de la editorial Hilo de Ariadna, que es argentina, el doctor Bernardo Nanti y demás, prácticamente al año tuvimos ya la publicación en español, la traducción al español, que se publicó justamente aquí en nuestro país, en Argentina. Y verdaderamente la Fundación Filemón ahora está dedicada a
publicar próximamente los libros negros, ¿no? Así que tendremos novedades muy pronto acerca de otros misteriosos manuscritos de este famoso pensador. Ahora, después del tema, vamos a introducirnos un poco más en esto que usted mencionaba, Viga, el alma. Hay un alma, son muchas almas. ¿De qué se trata? Me gustaría que hablemos también, sí, de ese concepto de sincronicidad que se está utilizando mucho ahora en el nuevo paradigma. ¿Cómo no? Y en el que yo me baso bastante también en este libro que estamos tratando de publicar, si no va a quedar como el de Jung, así en una caja fuerte. Se lo publico yo en el futuro, ¿quiere? Claro, claro. Que tiene que ver con manifestaciones sincronísticas en trabajos antropológicos. ¿Sí? Esto que muchas veces ha quedado también como algo poco académico o que se ha escrito como alguna cita con letras muy chiquititas y que nadie se anima mucho también en los ambientes académicos dentro de la disciplina de la antropología, de la etnografía, a decir un poco en voz alta, ¿no? Y en realidad, cuando uno se pone a buscar, a indagar, a traducir y a buscar fuentes en distintos países del mundo, uno se encuentra con una cantidad muy importante de acontecimientos sincronísticos cuando realmente el investigador, digamos, realmente se integra emocionalmente a las culturas diferentes que está investigando, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que está... Tengo unas ideas locas yo estamos tratando sobre la sincronicidad, pero ver bueno, si lo sale vamos a algún charlar. día y ve la luz, igual que el libro rojo, y si no, quedará guardado aquí en Rosario en una caja fuerte hasta que usted lo publique. Yo prometo, pero ¿usted está seguro que yo soy de carne y hueso? ¿O? Ya no estoy seguro de Ya no nada. está tan seguro. Y eso que no estoy tan loco como Jung en el periodo 14. ¿De qué color le gustaría que sea su libro? Podrían ser los Grüne Buch, ¿no? Los libros verdes podrían ser. Yo estaba pensando lo mismo. Los libros verdes de Viegas. Por lo marciano, digo, qué sé yo. Bueno, ¿Vamos a hablar de la sincronicidad? Sí, sincronísticamente vamos a poner un tema muy sincrónico con lo que estábamos hablando. Que seguramente su autor lo dedicó que usted muy inteligentemente ha elegido para el programa de hoy. Y sí, tenía que estar este no tema. No podía faltar. Estamos hablando de The Police. Por supuesto. ¿Cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexioná con nosotros en La Grieta de lo Increado. Vemos que vamos avanzando artísticamente, estamos pasando Viegas del New Romantic, sí. Ya vamos entrando un poco más en la década del 80. Claro. ¿Qué hacía usted por esa época? 85, 86, 87. Déjeme pensar, hace tanto tiempo. ¿Qué estaba en la secundaria? En época feliz. Feliz, sí. Por lo menos hasta que después, cuando se cae el plan austral, ya no tanto, ¿no? Pero al principio, sí. Época de bastante felicidad. Que ahora la llegada de la democracia, con... Este tema es del año 83. Claro, exactamente, sí. Sí, una época muy feliz. El 83 fue la primavera alfonsinista, ¿no? La primavera democrática. Después, bueno, cayeron muchas ilusiones, pero... Bien, además muy buena música, ¿no? Esa época, sí. En el 86 fuimos a Bariloche, imagínense. Así que sonaba YouTube, por ejemplo. ¿Qué más sonaba en esa época? Sonaba Ja, sonaba The Police, sonaba Charly García, Modern Clicks, ¿no? No. Modern música Clicks, que sonaba... Click moderno. Click moderno, perdón, sí. Se me anglosajona rápidamente usted. No, sonaba una música espectacular, ¿no? Que todavía ahora la gente la sigue recordando, ¿no? Por eso funcionan todavía estos fiestas de los 80 y demás, ¿no? Porque la gente quedó muy clavada en esa muy buena música, ¿no? Lamentablemente también en época
conservadurismo, ¿no? En lo internacional, que no acompañaba realmente, ¿no? La época conservadora de Reagan, de Thatcher, ¿no? O sea, eso podemos decir que eso lo sufrimos, ¿no? Pero bueno, sí. Está muy una buena bajón, época. Viega. ¿Qué te pasa, Viega? No digo que esta no sea una buena época, también la es. Es una muy buena época y vienen épocas mejores, Viega. Seguro que sí, no tengo la menor duda de eso. Bueno, Jugamos confirmado entonces, Viega. Perdón que le interrumpa, pero sí. Jugamos con Bélgica. Bien, confirmado. 2-1 terminó el partido. Perfecto. Bueno, los Yankees se vuelven. Sí, lo escucho, Viegas. Mire, hablábamos de la sincronicidad, uno de los conceptos claves de la obra de Jung. La más clave creo que es la de inconsciente colectivo. A ver, un poco pero, explicábamos que los griegos también lo conocían con otro nombre de alguna manera. Este inconsciente colectivo, Jung lo consideraba constituido por arquetipos, ¿no? Ejemplos de estos arquetipos son, por ejemplo, la máscara, la sombra, la bestia, la bruja, el héroe, el animus y el ánima. Por ejemplo, esa representación de ese femenino, claro, ese principio femenino que se aparecía con el nombre de Salomé en las visiones que tiene Jung cuando escribe el Libro Rojo. Así es. Digamos, es identificada como el ánima, ¿no? Y también identificaba como arquetípicas ciertas imágenes en concreto, como las representaciones del mandala, ¿no? El famoso mandala. A tal punto que todo lo que es circular representa el self, ¿no? El sí mismo completo, la psiquis, digamos, completa, tanto el inconsciente como el consciente juntos y completos, que digamos, sobre el final de su vida, en el año 58, va a escribir un libro muy poco conocido por los psicólogos, pero muy conocido en el mundo de la ufología. Se refirió a los ovnis en este libro que se llamaba Sobre un mito moderno, sobre cosas que se ven en el cielo, ¿no? Un mito moderno, Ein moderne Mythos, sobre cosas que se ven en el cielo. En ese libro, bueno, interpreta la aparición en los cielos en pleno siglo XX, en plena Guerra Fría, con todas las tensiones psicológicas, digamos, emocionales y demás de ese mundo justamente en Guerra Fría, en guerra congelada, digamos. En esta época. También en esta época similar. Como una proyección, ¿no? Esta es otra de sus conceptos, una proyección de la psiquis colectiva que se proyectaba a los cielos, ¿no? Porque como en otras épocas se proyectaban, digamos, hacia la aparición de batallas angélicas y demonios y demás. ¿Sí? Jung decía que las proyecciones en la era moderna no podían ser ángeles con trompetitas. Claro, exactamente. No podían ser demasiado religiosas porque justamente la mente occidental, la nueva religión era la tecnología. Claro, es el materialismo, la tecnología, y rechazaría entonces rápidamente estas versiones así demasiado religiosas. Pero sí aceptaba a estos nuevos ángeles, de alguna manera vestidos con ropas tecnológicas, disfrazados, digamos, de científicos tecnológicos y materialistas, y justamente los platillos voladores, digamos, como se los llamaba en esa época, en la década del 50, con su forma básicamente redonda o circular, ¿no? Entonces, representando justamente el deseo por volver a integrar la psiquis, digamos, el self, y como una manifestación más de los mandalas, ¿no? Estas figuras circulares también, que él toma el término de las religiones y el arte tibetano, ¿no? Para elaborar su concepto de arquetipo, Jung se inspiró en la reiteración de motivos o temas en diversas mitologías de las más remotas culturas, ¿no? De hecho, el Tíbet y muchas otras. Creyó haber hallado temas comunes inconscientes que la humanidad reiteró apenas con ligeras variantes según las circunstancias. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, muchos investigadores que han
investigado mucho y analizado mucho y han tenido muchas experiencias, por ejemplo, con enteógenos como la ayahuasca. Estoy hablando de los últimos 10, 15 años. Han, digamos, criticado en cierta forma la teoría de estos pocos arquetipos, poco numerosos de Jung, afirmando que las experiencias con ayahuasca traen a colación una multiplicidad mayor de arquetipos, en todo caso, que no tienen nada que ver con los junguianos, ¿no? Aparecen otro tipo de arquetipos que no son tenidos en cuenta por Jung, ¿no? Y que parecen ser como casi, diríamos, pertenecer a este mundo propio, digamos, de esta planta en particular, como quizás otras plantas, otros enteógenos o medicinas tradicionales tengan sus propios arquetipos, ¿no? Esto es una cuestión para pensar, ¿no? Para profundizar, sí. Estaba pensando con lo que decías, Viega, también, que habíamos dicho, que uno de los conceptos claves que propone, o digamos hay que plantearse para acercarse a la lectura y a la comprensión del Libro Rojo, es esto que habías mencionado antes también, y creo que uno de los oyentes nos había pedido también que hablemos de lo que sería esta cuestión de la individuación. La individuación. La forma en que, como decimos siempre en todos los programas, hemos sido criados ya dentro de nuestra cultura, y es bastante difícil poder corrernos, salirnos o vernos un poco de afuera, pero digamos, el alma, ¿es una o es múltiple? Los diversos personajes que van apareciendo, digamos, en este periodo de la vida de Jung, que se le van apareciendo, el que ya mencionamos, Salomé, Filemón, también está Elías, el acetamonio, Isdúbar, toda una serie de personajes que por una parte cada uno tiene una cierta realidad individual, pero que por otra en realidad son una manifestación parcial de una totalidad. Es decir, nuestra propia alma refleja muchos aspectos, es polimorfa, ¿sí? Uh-huh. Y justamente esta multiplicidad de potencias, por decirlo de alguna manera, son las que operan en nuestra psique, ¿sí? Por eso, desde el punto de vista junguiano, lo que sería el proceso de individuación, lo que tiende a hacer es a superar ese polimorfismo, ¿sí? Hay que aceptarlo. Todos y cada uno de nosotros por momentos sentimos como dentro de nuestros diversos personajes. Perdón, a lo mejor soy yo nada más, eso lo tendríamos que hablar bien a usted, no sé si le pasa. Pero digamos, la característica de la psique es esa. Muchas veces lo que suele... que es polimorfa. Claro, pero está todo integrado. Eso es lo que sucede en un brote psicótico, es cuando esto se empieza a desmembrar, si quiere. Y lo que el paciente refiere, por ejemplo, como que escucha voces, ¿sí? En realidad son los pensamientos, pero que no los puede integrar en un todo único, ¿sí? Está como separado, fragmentado, justamente el ejemplo clásico de psicosis es la esquizofrenia, y el concepto de esquizofrenia es justamente eso, es la mente escindida, hecha pedacitos, donde cada parte no se reconoce como parte de un todo, sino que cada parte es individual, ¿sí? Por eso, cuando decíamos antes, muchos autores catalogan a esta etapa de Jung como una especie de brote psicótico que él tuvo, y que justamente, como decía yo en el programa anterior, hay que tener los pies bien sobre la tierra para que esto estas apariciones, estas energías no lo lleven puesto a uno, ¿no? Otro de lo que caracteriza a esta etapa de Jung es justamente esto que le decía antes, que él procuró de que nadie se entere. Por algo fue un secreto enorme conservado, ¿sí? Jung en un segmento del libro lo dice claramente y expresa que el hombre actual ya no es capaz de crear fábulas. Por ello se le escapan muchas cosas, pues es importante y saludable hablar también de las cosas inaccesibles. Hoy todas esas cosas locas y todo tienden a ser silenciadas, corridas, ¿sí? Jung escribe de una manera críptica, poética si quiere, reflexiva pero poética, metafórica, todo el tiempo, y se acerca constantemente a lo que es el concepto de la magia.
Y él mismo dice, la práctica de la magia consiste en que lo incomprendido se haga comprensible de una manera y en un modo no comprensibles. Comprender una cosa es puente y posibilidad del retorno a la vía. Explicar una cosa es, sin embargo, capricho y hasta incluso un asesinato. ¿Has contado los asesinatos y los asesinos entre los eruditos? Se plantea. Digamos, él invita a jugar un poco, si quiere, a no dejarse limitar por esa, como le decía antes, esta racionalidad, el orden de la razón que tiene que decir esto está bien, esto está mal. Él invita a jugar y a conectarse con esos personajes que van dando vuelta, y de hecho toda esta etapa fue una exploración de eso. Es como que él de alguna manera se zambulle en su propia psique. Claro, en esta época también, hacia la década del 20, 22, 23, por ahí, es cuando se empezó a retirar en esta famosa torre llamada Bollingen, ¿no? Su segundo hogar o residencia. Ya en 1922 se le adquirió en propiedad unos terrenos a orillas del lago de Zúrich. Una ubicación bien aislada, fíjense, como una cuestión muy propia de los monjes, de los gurúes, los meditadores, ¿no? Esto y también de los chamanes norteamericanos, ¿no? Por ejemplo, de las praderas, irse a un lugar aislado, en este caso que se situaba a unos 40 kilómetros de su hogar principal y a 2 de una aldea justamente denominada Bollingen. Se trata de un pequeño pueblo en el cantón de San Galo, en Suiza, y es localizado en la orilla norte del lago de Zúrich, ¿no? En 1923 muere su madre y Jung aprende a esculpir piedra y con escasa ayuda profesional inicia la construcción de su segunda casa, caracterizada por este sólido torreón. Más adelante lo va a completar con un vestíbulo, otra torre y un anexo. Por supuesto, como bien debería ser cualquier meditador, chamán y demás, descarta la instalación de electricidad y de teléfono, porque ese lugar aislado justamente era para sumergirse en su propio inconsciente, ¿no? Denominará a este edificio simplemente Bollingen y durante el resto de su vida va a ser su lugar de retiro, de tranquilidad, de meditación y de experimentación personal. Como siempre estuvo acompañado por algunos tipos de fenómenos que podríamos llamar no comunes, ¿no? Para no decir paranormales, porque son paranormales desde el punto de vista de nuestra cultura occidental, ¿no? Pero quizás para otras culturas sean cuestiones perfectamente normales, ¿no? Por eso a veces yo me resisto a usar esta palabra, digamos, no comunes, o experiencias límites que lo acompañaron durante toda su vida. Cuando está en Bollingen también suceden cosas raras. Había una especie de energía extraña que la hermana le dice que ahí debe haber gente muerta, y de hecho en excavaciones que se hacen encuentran huesos de, bueno, tipo cementerio de personas de la época napoleónica, ¿no? Entonces el mismo Jung en esas meditaciones, en esos encierros, en este lugar aislado, en esta torre Bollingen, va a tener visiones digamos, o estados de trance en los que se relaciona con esos espíritus o esa gente o esa época en la que se descubrieron, digamos, esos esqueletos, esos huesos, ¿no? Va intercalando además este lugar de retiro con los distintos viajes, ¿no? En el curso de la primer posguerra se convirtió en un verdadero viajero del mundo, gracias a los fondos que tuvo por la venta de sus libros, los honorarios y por haber alcanzado el status senior en instituciones médicas en las que trabajaba. Visitó muchos lugares, ¿no? Entre los que vamos a ir señalando poco a poco. Uno de ellos fue, por ejemplo, el África del Norte. Fue invitado por un amigo a viajar a Túnez, donde, bueno, estuvo primero en Argelia, después en Túnez. Posteriormente se dirigía al sur, a un oasis en el Sahara, y
va a relatar que su encuentro con la cultura árabe le va a llegar a impresionar poderosamente, ¿no? Y de dicho encuentro va a extraer su confrontación con el arquetipo de la sombra. No la sombra individual, sino la sombra colectiva, aquella que es reprimida en la psique inconsciente por parte del europeo y de su presunta conciencia civilizada. La esencia emocional de aquellas culturas que viven de afectos reviven en lo civilizado una parte de nosotros que no conviene negar, sino conservar y confrontar, dado que todo tiene un objetivo y un sentido, y toda nuestra psique se dinamiza en relación con la economía de un todo. La conciencia va a decir lo mismo que usted decía antes, ¿no? Siempre es parcial. Jung siempre quiso volver, digamos, siempre tuvo muchos deseos de volver al África. Lo va a hacer 5 años después. Mientras tanto también visita Norteamérica, justamente la América indígena, y va a visitar a los indios pueblo, ¿no? Va a estar en el pueblo de Taos, donde visitó a los famosos indios pueblo, los constructores de ciudades, los constructores de Mesa Verde, ¿no es cierto?, del sitio, en este caso no nuestra Fundación Mesa Verde, sino el sitio arqueológico llamado Mesa Verde en Nuevo México, y tuvo ahí una conversación también por primera vez con un líder no europeo, un cacique de un pueblo justamente denominado Tao, y allí va a confrontar nuevamente la crueldad histórica del hombre blanco y esta descompensación que tiene la conciencia, digamos, occidental, que favorece tanto la razón y la cabeza y no el corazón, ¿no? De alguna manera creo que se siente identificado él con las culturas árabes, con la cultura de los indios pueblo. ¿Por qué? Porque le rememoran justamente sus propias vivencias, estas que ahora parecen tan claras en el libro rojo, ¿no? Uh-huh. Es decir, experiencias que tienen que ver con estados no ordinarios de la conciencia, con los cuales muchas veces lo hemos dicho, la antropología se ha topado todo el tiempo con que las diversas culturas son justamente polifásicas por tener el criterio de integrar diferentes estados de conciencia, los ordinarios con los no ordinarios, y en cambio nuestra cultura occidental en algún momento de su historia devino monofásica, ¿no? Es decir, que solo valida el estado de conciencia de vigilia con mucho énfasis en el racionalismo, ¿no? Y en todo lo que es sospechar de la contemplación, de los estados meditativos y demás. Eso, ¿no?, era de la Edad Media. Claro, y entonces por eso creo que en estos viajes por el mundo se va encontrando Jung justamente con las civilizaciones de Oriente, del África del Norte, de los indios pueblo en Norteamérica, y bueno, hace esa confrontación con su propia cultura, ¿no? Pero claro, él era verdaderamente un personaje diferente para esta cultura occidental, lo sigue siendo todavía ahora, ¿no? Por eso tuvimos este libro rojo guardado durante décadas, bajo llave, digamos, y recién ahora, creo, vuelvo a insistir, me parece que no es casualidad, tal vez sea un sincronismo, ¿no? Esta famosa sincronicidad. Sincronicidad, no sincronismo. Sincronicidad, que si lo escucha Jung se va a enojar conmigo. Sí. Sincronicidad que en una época en la que se va teniendo un poco más de aceptación, lo que se llama el nuevo paradigma, dentro del mundo universitario, académico y demás, aparece entonces la publicación de este libro. Él también viaja por Kenia, por Uganda. En el transcurso del viaje relata Jung un sentimiento de déjà vu, dice, muy vivo. Creo que nuestro amigo el doctor Cosolito nos había pedido hablar también sobre el tema del déjà vu. Bueno, este sentimiento de déjà vu muy vivo, dice que lo tiene al ver sobre un pico rocoso una figura delgada y negra, inmóvil, mirando al tren y apoyada sobre una larga lanza. Dice, su mundo era el mío desde hacía incontables milenios, cuando vio, ¿no? Desde Nairobi, y esta vez viajando en un pequeño Ford, visitó un gran coto de caza, visitó la sabana repleta de vida animal, y separándose de sus acompañantes, hasta quedar solo,
divisando aquella inmensidad, llegó al siguiente convencimiento. Cuando, dice Jung, estando en Ati Plains, en África Oriental, contemplé desde una pequeña colina aquellos rebaños de millares de venados pastando en silenciosa calma, como venían haciendo desde hace inconmensurables periodos de tiempo, tuve la sensación de ser el primer hombre, el primer ser que sabía que todo eso es. Todo ese mundo que me rodeaba estaba aún en el silencio inicial y no sabía qué era. Y justamente en ese momento en que yo sabía, había surgido el mundo. Y sin ese momento, nunca hubiera existido. Toda la naturaleza busca esa finalidad y la encuentra, ya cumplida, en el hombre. Y siempre solo en el hombre más consciente. Cada paso pequeñísimo hacia adelante sobre la senda que lleva la conciencia, crea mundo. Fíjese que esta experiencia de Uganda nos trae, o nos retrotrae a la física cuántica, ¿no? Y esta cosa de la supresión entre el observador y el observado, y la idea de que uno crea la realidad, o que la conciencia crea la realidad, o que la realidad está ahí, en el momento en que haya un observador, digamos, que la mide o que la ve, ¿no? En este caso Jung, sintiéndose el primer ser que observaba todo aquello, ¿no? Viegas, ¿le parece? Vamos a ir para ir cerrando, porque vamos a seguir ¿Cómo otro. no? Me parece que vamos a seguir otro programa más. Yo creo que sí. Además, el doctor Berlanda seguramente debe tener muchas cosas por comentarnos. Seguro, Hay hay una parte muchos que a mí más conceptos, podemos seguir con los viajes. Les voy a leer para cerrar, Viegas, si y quieren. hay fenómenos paranormales, le cuento, hasta en el momento de su muerte. Pero lo vamos a contar en el próximo programa. Me voy a despedir con unas palabras cuando leí el libro rojo. Usted sabe que él dialogaba con el espíritu, con dos espíritus, lo que podemos decir el espíritu del tiempo, de los tiempos, y el espíritu de las profundidades, que tenían conceptos diferentes, y que justamente es el espíritu de las profundidades, del inframundo si quiere, el que de alguna manera lo despierta a Jung. Él mismo dice, estuve perdido de mi alma durante mucho tiempo. Para Jung, el alma, que él dice, sabía muchas palabras eruditas acerca del alma, y con esa visión científica de objetivizarlo todo. Entonces, en este diálogo que tiene con el alma de las profundidades, le voy a leer un extracto. Pensaba y hablaba mucho acerca del alma. Sabía muchas palabras eruditas acerca del alma. La juzgaba y hacía de ella un objeto científico. No consideré que el alma no pueda ser objeto de mi juicio y mi conocimiento. Mucho más son mi juicio y mi conocimiento el objeto de mi alma. Por lo tanto, el espíritu de las profundidades me presionaba para que hablara a mi alma, para que la llamara como un ser vivo e independiente, cuyo redescubrimiento significa la buena fortuna para mí. Me había perdido de mi alma durante muchos años. El espíritu de las profundidades ve el alma como un ser independiente, vivo, y con ello contradice al espíritu de los tiempos, para quien el alma es algo dependiente de la persona, que se deja ordenar y juzgar, es decir, algo cuyo alcance podemos captar. Y nos vamos con esta frase que el espíritu de la profundidad le dice a Jung. Tú eres una imagen del mundo infinito. Todos los misterios últimos del nacer y el perecer habitan en ti. Si no poseyeras todo esto, ¿cómo podrías conocer? Hasta la semana que viene, amiguitos. Con la tercera parte de la vida y obra de Carl Gustav Jung. Un saludo para todos los que escribieron en el Facebook. Ya nos quedamos sin tiempo, pero rápidamente vamos a mandarle un saludo a Bruno Rosso, Juan Manuel Díaz, a Paola Ra, Meli Bertomeu, a Silvana Pradi, a Jess Dow, que estuvo Don Alejandro Hugo y Kim Jong-il, porque esos como que van juntos. Sí, señor. Jess Dow, que estuvo compartiendo mucho material, muchísimas gracias, que lo estuvimos viendo. A los Howling Brothers, mañana voy a ver a uno de los Howling. Mañana va a estar con uno de Voy a los estar Howling. con Brian, exactamente. Bueno, mándale un abrazo de mi parte, a ver... Viene a buscar un libro de Berlanda, mire usted. Mire usted. El viejo libro Los Extraños, Un clásico. del año 2000.
Pregúntale cuándo toca Superfat de nuevo acá en Rosario. Le voy a preguntar. Bueno, saludo a Vane Milanés, a Vane Bosa, a Celestita, a Ornella, Carolina de Bahía Blanca. Martín Terra, La otra Carolina de Formosa también. La saludamos pronto, vamos a estar por allí en una investigación que vamos a iniciar. Esperemos que sea en agosto. Que no, pueda ser en agosto, esperemos. no se ponga misterioso. Ana Palacios, a Diana y a su esposo, el doctor Rey, que nos está escuchando nuevamente. Bueno, ya están los fríos. Sí, un abrazo. Estuve viendo justamente, el doctor Rey salió en los diarios de allá de la zona. Estuvo hablando sobre el suicidio en Puerto Deseado y demás, no me diga. con fotos gigantes del doctor y demás. Qué bueno. Sí, ha sido postulado como uno de los mejores psiquiatras de Patagonia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nuestras felicitaciones para el amigo, por supuesto que sí. El amigo Rey Fernández. Sí. Le mandé un link al gremio. Bueno, así ahora que lo vamos a ver. Sí. Bueno, también, ¿qué más? Karina Gol, que siempre está, Sabrina D'Alessandro, que también está, el Mono de Metal, a toda la banda un beso, allá de Karina, Zona Sur. ánimo y, como dice, Animus, como diría Jung. Ánima. Ánima y Animus. Y ya nos vamos a ver pronto también, ¿no? Sí, señor. Bueno, estén atentos al Facebook, que vamos a compartir mucho material que nos estuvo llegando. Y nos vamos. Claro, este tema es inagotable. Es inagotable. Así que, como muchos de los que tocamos aquí. Así que ¿Qué haces, Montoncito, vos? ¿Qué haces, Montoncito? Cristian. Es muy pesado el libro rojo, tenga cuidado, ¿eh? Es muy pesado. Pesa como una tonelada, así que tenga cuidado ahora en la calle, por favor. ¿Lo puede levantar? No. ¿Me ayuda? Sí, yo lo ayudo. Vamos. Mire que es grande, ojo. Sí, cuidado. Ojo Trátelo con bien. Ojo las hojas. Por Mire favor, que Viegas, que los dibujitos estas esos son ediciones muy de lujo encima que son tan caras. Ojo, no, Viegas, No, cuidado. no. ¡Espere! No lo doblé. Con cariño. No, con cariño estamos. Sí. Bueno, nos despedimos hasta el martes que viene, o hasta dentro de un rato, para el futuro programa número 44. Ya Bien. nos acercamos al 50. Y que pasemos, ya estamos en cuarto. Ya estamos en cuarto. Y que sigamos pasando. Doctor cruzamos Berlanda, los dedos. aparezca, por favor. Un saludo a Berlanda, donde quiera que estés. Un saludo a Luna y a Ali también. Y bueno, nos vamos. Y un abrazo para Sergio. Un abrazo para Sergio. Chau. Chau. जप रे मना